Quedó ahí, ¿no? Sí, no, pero yo no tengo, ¿no? Es la de Martín. ¿Eh? Está. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, cuando quieras. Bueno, vamos a hablar un poco de la... Quiero correr esto. Justo se tapa. Vamos a hablar un poco de la imagenología respiratoria o torácica en los pacientes, sobre todo orientado a la medicina intensiva, pero vamos a ir un poco el espectro a otras entidades que a veces podemos encontrar y que, bueno, que no son específicamente de la medicina intensiva, pero sí identificarlos puede ayudar a realizar diagnósticos y a tomar conductas, ¿no? La primera cosa es que no sé cómo se corre esto. Ahí está. La primera cosa a tener en cuenta es que nosotros hacemos una utilización a veces excesiva de lo que es la radiografía de tórax y lo hacemos con otra intención y buscando otros elementos que con la radiografía de tórax convencional. ¿Ah? Cuando habitualmente se hace una radiografía de tórax en un paciente ambulatorio o en un paciente estable, se hacen determinadas situaciones en las cuales la intención es destacar determinadas características de los campos pulmonares, del espacio pleural, de los diafragmas, etc. En medicina intensiva hay muchas cosas que cambian, sobre todo con respecto a la técnica, y que eso debemos tenerlo en cuenta y asimilarlo al momento de interpretar una radiografía de tórax. Tenemos que tener en cuenta que las placas se hacen generalmente en pacientes que están acostados, que están boca arriba, que no se respetan los tiempos inspiratorios y expiratorios en el momento de hacer el disparo de la placa. Muchas veces son con enfoques abdominales, eso es algo que sobredimensiona sobre todo las estructuras vasculares, tanto la silueta cardiopericardica como el mediastino. Y muchas veces se hacen en una distancia mucho más corta que la que se hace en los pacientes ambulatorios o en los pacientes que están estables, ¿no? Hay acá algunas de las alteraciones que habitualmente y de las diferencias que técnicamente nosotros tenemos con la radiografía de tórax convencional. Y también a nosotros nos importa mucho el perfil evolutivo de esas imágenes y ver cuánto cambian en los días, ¿ah? Que en otras patologías y en otras circunstancias eso no lo utilizamos. Primero que nada, nosotros lo utilizamos para poder ver y valorar los distintos dispositivos que utilizamos dentro de los pacientes. Los más clásicos son las vías venosas centrales, lo cual siempre tenemos que tener en cuenta que debe estar posicionada al lado derecho, por encima de la aurícula derecha, y tiene que estar por lo menos distal a lo que es la válvula venosa de la cava. Eso generalmente, ese obstáculo se pasa una vez que pasa la primer costilla visible, ¿no? Es decir, la primera costilla torácica. Eso nos asegura que está normoposicionada la vía venosa central. La sonda orotraqueal es otro elemento habitual que debemos siempre chequear, dónde está ubicado. Lo ideal es que esté por encima de la carina alrededor de unos 5 centímetros y debemos tener en cuenta que su posicionamiento es algo dinámico y que puede variar con los movimientos, que puede variar incluso entre 2 a 4 centímetros según los movimientos que esté tomando el paciente. Es importante tener en cuenta que debe estar colocado en la tráquea, la sonda traqueal, no en el esófago, obviamente, es decir, en la tráquea, pero en la tráquea intratorácica. Ustedes, si ven acá la figura, la sonda orotraqueal está ubicada casi que en la tráquea extratorácica, y esto tiene implicancias debido a que no solo por la posibilidad de extubación que pueda tener este paciente, sino también porque se alteran las fuerzas y las presiones
intratoráxicas que van a estar acompañando al manguito de neumotaponamiento, ¿sí? Eso lo que genera es que puedan crearse brechas entre lo que es el manguito de neumotaponamiento y la pared traqueal y facilitar las fugas a través de ese espacio y por lo tanto facilitar la aspiración de la vía aérea y como consecuencia la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Así que siempre hay que asegurarse de que la sonda orotraqueal quede en esa posición para evitar justamente no solo el riesgo de exudación, sino también que las presiones que acompañan la tráquea también sean acompañadas por el manguito de neumotaponamiento. Y también evitar la excesiva intubación, es decir, la introducción a un bronquiofuente, generalmente el bronquiofuente derecho, lo cual va a generar determinadas alteraciones, como aumento de la presión en vía aérea, puede generar hipoxemia, sobredistensión del pulmón que está hiperventilado, probablemente el derecho en la mayoría de las veces, y eso genera barotrauma, etc. Y las atelectasias del pulmón contralateral. ¿Ah? Muchas veces se acompañan también de atelectasia, como ven acá en la figura, del lóbulo superior derecho, porque la emergencia de los bronquios del lóbulo superior derecho son bastante inmediatos a la emergencia del bronquio fuente derecho y muchas veces puede estar también tapada su emergencia y generar una obstrucción de ese lado. Eso como una revisión un poco rápida de lo que es la imagenología radiológica propia de todos los días, de la rutina, de la visita en una unidad de cuidados intensivos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar cosas grandes. Después vamos a analizar un poco más en detalle algunas otras cosas, pero eso como cosa más importante a tener en cuenta. Existen distintos patrones imagenológicos que pueden ser orientadores a determinadas patologías. El primero de ellos que vamos a hablar son los patrones de origen más parenquimatoso, como es la bronconeumonía, ¿sí? Que son esas opacidades más bien heterogéneas, dispersas, multifocales, y que tienen una fisiopatología de generarse particular, que es por el compromiso de la vía aérea distal, y por lo tanto ir generando una siembra a nivel de las distintas terminales respiratorias, y generan ese patrón más difuso y más extenso que otros patrones de consolidación que vamos a ver más adelante. Es el típico patrón que vamos a observar en algunos tipos de neumonias bacterianas, como la pseudomonas o el estafilo, y por esa capacidad justamente que tienen de generar bronquiolitis e infección de la pequeña vía aérea, y de compromiso de esa pequeña vía aérea, tiene esa capacidad de necrosar y de, incluso hasta cavitar los pulmones, ¿sí? o el sector que está comprometido. Este patrón se diferencia de otro patrón clásico parenquimatoso pulmonar, que es el de la neumonía lobar, que es por la fisiopatología en el cual se genera. Existen barreras anatómicas como la pleura o las propias fisuras que limitan el compromiso que se está generando, y va aumentando de tamaño dentro de un mismo sector anatómico a través de los poros de Hom, que son los que comunican a distintas terminales respiratorias. Es el patrón clásico de neumonía que vemos en el neumococo o en otros bacilos gram negativos, o el patrón clásico de neumonía consolidante. Este patrón puede tener o no un relleno bronquial, lo cual genera que el parénquima esté consolidado y esté afectado, pero con la aireación correspondiente del bronquio que lo está alimentando desde el punto de vista del intercambio. Eso es lo que genera, cuando está todavía libre, genera el broncograma aéreo, ¿sí? Que son las ramas que ven ahí, que se ve ahí del bronquio todavía no comprometido, aireado, en el contexto de un proceso infeccioso circundante. Importante destacar que no siempre es secundario el proceso infeccioso,
Pueden haber otras entidades que generen broncograma aéreo. Lo más frecuente son las atelectasias cuando no hay obstrucción de esas ramas bronquiales. Y hay otros elementos como, bueno, el linfoma con compromiso pulmonar, el carcinoma bronquiolo-alveolar, que son patologías que tienen esta misma imagen y que característicamente no van mejorando a través del tratamiento antibiótico. Así que ahí la clínica un poco es el que empieza a despertar los otros diagnósticos diferenciales que se pueden plantear. Otro elemento común y muy frecuente dentro de los pacientes, sobre todo que están sometidos a ventilación mecánica, son la presencia de atelectasias. También se pueden presentar como un patrón de consolidación, pero tiene algunos elementos que son característicos y que lo diferencian de un proceso consolidativo clásico que puede ser infeccioso, que tiene que haber, para que sea una atelectasia, una reducción del volumen pulmonar. Aparte de eso, un agrupamiento, un apiñamiento de las estructuras pulmonares, tanto vasos como bronquios, y un desplazamiento de las cisuras. Eso es lo que define la presencia de una atelectasia, es decir, la reducción de volumen y el desplazamiento de las cisuras. Después vamos a ver que hay otros elementos indirectos que también nos pueden poner en la marcha de que puede haber una atelectasia. Las atelectasias por frecuencia y las que generan mayor repercusión son las obstructivas, es decir, que hay una obstrucción de la vía aérea y por consiguiente una disminución de la aireación de ese sector pulmonar. Puede ser pasiva cuando hay una compresión extrínseca, ya sea por derrame o por un proceso ocupante de espacio. Adhesiva, sobre todo vinculado al déficit de surfactante debido a una lesión mediante la ventilación mecánica o durante muchas horas de anestesia. Y lo otro, el distrés respiratorio también es una entidad que con frecuencia genera atelectasias adhesivas justamente por esa alteración en el patrón respiratorio que genera, la sobredistensión y demás. Y después, atelectasias más cicatrizales, que son más bien crónicas, que no tienen mucha implicancia clínica y que se ven sobre todo en procesos fibróticos que no vienen mucho al caso ahora. Los signos directos de atelectasia que comentábamos recién es el desplazamiento de las cisuras, el agrupamiento de vasos, y agregaría acá la pérdida de volumen pulmonar, ¿sí? Como los elementos más fiables de que se está frente a una atelectasia. Después hay otros elementos indirectos, como la elevación del diafragma o la deviación mediastínica, la hiperinsuflación del sector que no está comprometido. Voy a correr esto acá. Si no veo las imágenes. Y las atelectasias no siempre son fácilmente detectables, ¿sí? No siempre hay una imagen que borra claramente un sector pulmonar y no siempre los signos directos están presentes, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la primera imagen ven una imagen trazada a lápiz de una imagen consolidativa a nivel superior derecho, que con forma de S, esta en realidad no tiene mucha S acá, pero generalmente forma una S, se llama la S de Golden, que es un elemento orientador a una atelectasia del bronquio superior derecho. La mayoría de las veces se dan por obstrucciones por tumores o por obstrucciones más fijas que por obstrucciones dinámicas. En medicina intensiva, nosotros la enorme mayoría de las veces que vemos una obstrucción son generalmente a nivel basal y a nivel del lóbulo medio, como vemos en esta figura de acá, ¿sí? Esto que tenemos acá es lo que se llama el signo de la silueta. Se pierde el contorno clásico y trazado a lápiz de la silueta cardíaca. Eso es debido a que el lóbulo medio está tapado y el lóbulo medio se encuentra enfrentado y se encuentra al costado de la silueta cardíaca. Entonces, al estar tapado, borra y esfuma el borde cardíaco derecho, ¿sí? Es un elemento indirecto también a tener en cuenta. Estas son atelectasias discoides que muchas veces se ven en esas situaciones
que sometemos a estrés ventilatorio a los pacientes, ya sea posoperatorios o distrés respiratorios. O sea, a veces aparecen esas imágenes que son colapsos laminares, basales, vinculados a barotrauma sobre todo. Y es importante poder definir cuándo tenemos una atelectasia y cuándo tenemos un compromiso respiratorio por una neumonía, debido a que muchas veces pueden ser muy parecidas las imágenes. Pero debemos tener en cuenta que en la placa a veces la diferenciación es muy difícil. La tomografía nos puede aportar un poco más de luz sobre eso. La neumonía, como ustedes verán, tiende a mantener el volumen pulmonar intacto, incluso puede llegar a aumentar el volumen, y las cisuras se mantienen en el mismo sector, es decir, no se desplazan. Podrán abombarse, pero nunca se van a retraer. En la atelectasia lo que sucede es lo contrario, hay una retracción, hay una pérdida del volumen pulmonar, como decíamos recién, y hay un desplazamiento clásico de las cisuras. Incluso, como decíamos, puede haber broncograma aéreo dentro de las atelectasias. Este no es el caso, pero puede existir esa posibilidad también. Un elemento característico que a veces no sabemos a qué corresponde, si es un proceso consolidativo, si es una atelectasia, si es derrame, es cuando tenemos aspiración de vía aérea, que es algo que es muy frecuente en los pacientes críticos o en los pacientes que no están críticos, pero son elementos que rápidamente empeoran la radiología y que rápidamente la pueden mejorar. Son de las pocas imágenes radiológicas que pueden mejorar rápidamente junto con el edema pulmonar, junto con las atelectasias y junto con los derrames pleurales. Es decir, cuando hay una rápida mejoría de eso, puede deberse a esas causas. Generalmente la aspiración de la vía aérea puede ir desde una neumonitis química autodelimitada, de rápida resolución, hasta un distrés respiratorio severo, y eso va a depender un poco de la cantidad y el tipo de material que fue aspirado en el momento de la aspiración. Siempre hay que tener en cuenta que cuanto más ácido y cuanto más contenido gástrico propio del individuo se aspiró, la lesión, la neumonitis química, es mucho más severa y la posibilidad de sobreinfección de la misma es mucho más probable. Los sitios en los cuales se genera aspiración, eso va a depender, es decir, los sectores anatómicos del pulmón que van a estar comprometidos, va a depender un poco de cómo estaba el individuo en el momento de la aspiración. En el paciente que está acostado, que es lo que vemos habitualmente en el paciente que está ventilado, o en el paciente que perdió el conocimiento, o un traumatizado, lo más habitual siempre es del lado derecho, por una cuestión anatómica de la ubicación del bronquio fuente derecho, que no tiene el sostén cardíaco que hay del lado izquierdo, pero lo más habitual es que no solo vaya a derecha, sino que también el contenido se distribuya en los sectores posteriores del lóbulo superior derecho y el lóbulo inferior derecho. ¿Sí? Realmente son a derecha sectores apicales, tanto del lóbulo superior como del lóbulo inferior, y el sector posterior. Y esa aspiración de vía aérea puede, aparte de esa localización, como vemos acá, en el sector posterior del lóbulo superior, y los sectores posteriores, en ambos lados, del sector inferior. ¿Sí? Es decir, este es lo que se llama el apical del lóbulo inferior. Puede dar otras imágenes, no solo por la disposición son fáciles de identificar, sino también hay que ver el tipo de imagen que puede estar generando. Pueden ser imágenes consolidativas, pueden ser el vidrio ilustrado, puede ser alveolo-implote, que vamos a hablar un poco más adelante, a qué corresponde, como es esta imagen de acá. Y siempre en zonas generalmente dependientes del punto de vista gravitacional. Otro elemento clásico de presentación en medicina intensiva son el edema pulmonar de origen hidrostático, de origen cardiogénico.
que es, como dijimos, otro elemento de cambio brusco en la imagen, ¿sí? Que puede mejorar rápidamente, como lo ven ahí, que característicamente se presenta con congestión venosa, vascular, ¿sí? Sobre todo de orientación bien central, derrame pleural, y un aumento de lo que es el sector del mediastino el sector del mediastino que compromete a los vasos. Cuando tenemos un aumento de esta distancia, generalmente mayor a 7 centímetros, acompañado de una cardiomegalia o derrame pleural o aumento de la congestión venosa, la posibilidad de tener una PSP mayor a 18 es bastante probable, ¿sí? Esta línea se traza a través de dos líneas verticales imaginarias, ¿sí? Que pasan a nivel del botón aórtico y a nivel del borde de la silueta cardíaca derecha, y esa línea, y se unen perpendicularmente esas dos líneas paralelas. Si esa línea es mayor a 7 centímetros, esa posibilidad de que sea una congestión venosa hidrostática es muy elevada, ¿no? Estos son elementos que se utilizaban previamente a la introducción de la ecografía como un elemento de medición de la volemia a través de la radiografía de tórax, ¿no? Si bien está un poco en desuso porque hay otras herramientas que se utilizan, bueno, siempre es bueno saberlo y manejarlo, sobre todo por el criterio más evolutivo que puede llegar a tener. Otros elementos que son característicos del edema pulmonar hidrostático o de origen cardiogénico es la presencia, obviamente, de vidrio de lustrado, ¿sí? Sobre todo a nivel central y que raramente llega hacia la periferia, ¿no? Generalmente respeta en la periferia, se encuentra el vidrio de lustrado a nivel peribroncovascular, concentrado ahí. Congestión venosa, es decir, hay aumento del grosor de los vasos venosos, sobre todo centrales, y si los comparamos con el tamaño del bronquio, o son de mayor tamaño o prácticamente son del mismo tamaño. Hay un marcado de la cisura, también, como se ve acá, ¿sí? Bueno, derrame pleural, que clásicamente el derrame pleural en los edemas de origen hidrostático son la mayoría de las veces a derecha, por una cuestión de que hay mayor volumen pulmonar a derecha, porque es un pulmón más grande, y por lo tanto mayor presión hidrostática, y por lo tanto el derrame pleural generalmente es mayor a derecha. Y también hay engrosamientos septales, sobre todo a nivel de las bases, o puede haber a nivel de los vértices, ¿sí? Lo que está traduciendo eso, bueno, es la presencia del edema pulmonar a nivel del intersticio y a nivel de los septos. Esto es lo que en la radiografía de tórax vemos como las líneas de Kerley, las líneas B de Kerley, que se ven a nivel subpleural, que no llegan a tocar la pleura, y sobre todo a nivel de las bases y mayormente a derecha. Y otra característica del edema pulmonar de origen hidrostático es el componente gravitacional que tiene. Y como van a ver, que tienen un gradiente que va en aumento, como vamos a ver después en el test respiratorio, va un aumento desde las zonas más ventrales hacia las zonas más posteriores, va una tendencia a consolidar. Primero hay vidrio de lustrado o pulmón normal, y tiende a agruparse en el sector más basal o en el sector donde está más gravitacionalmente influido el tórax. Como dijimos entonces, las características más clásicas es la cefalización de los vasos sanguíneos, es decir, la fuga ilífuga, digamos, de los vasos, la congestión periliar que comentábamos hoy, las líneas B de Kerley, que son bastante inespecíficas y a veces hay que buscarlas, pero no aportan mucho, la presencia de derrame pleural, y tener en cuenta que el aumento del pedico vascular, como decíamos hoy, y algunos elementos acompañantes como la cardiomegalia, lo del pedículo vascular, el engrosamiento de la cisura. Recuerden que las radiografías de tórax, sobre todo las que hacemos en CTI, porque son pacientes que están en decúbito supino y que tenemos un solo enfoque, vamos a ver solo una cisura, que es la cisura anterior,
a la derecha, obviamente, y a veces puede colectar líquido, y bueno, eso es un elemento indicador de que hay congestión venosa. De todos modos, debemos tener en cuenta de que no todos los pacientes se comportan igual. Hay pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen patología respiratoria crónica, y más específicamente aquellos pacientes que tienen enfisema, que redistribuyen el flujo alveolar hacia otros sectores por distintos mecanismos, por compresión, por alteración del clearance linfático, y eso hace que pueda predominar mucho más en los sectores basales que en los sectores más superiores. Es decir, que la patología respiratoria crónica, sobre todo el EPOC enfisematoso, puede alterar mucho la imagen del edema pulmonar. De otras cosas también, pero del edema pulmonar particularmente. Y esto es lo que hablábamos de la rapidez en la respuesta imagenológica del edema pulmonar de origen hidrostático. En pocas horas puede haber una mejoría rápida. Acá, como ven, hay una congestión venosa clara, ¿sí? Sobre todo a nivel periliar, ¿sí? Que tiende a ir en aumento hacia los sectores más basales, probablemente haya algo de derrame ahí también. Y esa distribución bien ilífuga, ¿sí? Que se ve acá con engrosamiento de los vasos. Bueno, y no todo el edema pulmonar es de origen hidrostático, sino que clásicamente existe el edema pulmonar no cardiogénico. El distrés respiratorio es el ejemplo más claro, pero existe la aspiración masiva de vía aérea, la inhalación de tóxicos, bueno, existen otras entidades que pueden generar edema pulmonar de origen lesional, y no necesariamente por un secundario, un distrés, como lo conocemos habitualmente. Estos son conceptos teóricos que ustedes ya manejan, pero lo característico del distrés respiratorio clásico es la disposición en esos sectores basales de zonas colapsadas, dependientes de la gravedad, que alternan con sectores menos colapsados, donde predomina sobre todo el vidrio ilustrado, y sectores de pulmón que están conservados y que mantienen una estructura normal, tanto dispuesta al intercambio gaseoso como en su mecánica, ¿no? Esto es lo que se define como el pulmón de bebé, que clásicamente está descrita para el distrés. Y esto también es la base patogénica para la utilización del decúbito prono, para la utilización de las maniobras de reclutamiento alveolar, etc. Es decir, esta inhomogeneidad en la vertical, digamos, y gravitacional de la afectación del distrés respiratorio. Bueno, la pleura, eso, todo lo que manejamos recién era lo que estaba vinculado en forma muy genérica al compromiso más parenquimatoso. Ahora vamos a ver después otras entidades clásicas del parénquima, pero eso es lo que habitualmente nosotros nos enfrentamos con relativa frecuencia en los pacientes que están en ventilación mecánica. Después vamos a ver otros patrones más característicos de otras entidades más específicas que vamos a analizar un poco más con detalle. Pero, más allá del parénquima, la pleura es otro protagonista muchas veces del análisis de nuestros pacientes. Por ejemplo, pueden asentar patologías a nivel pleural, ya sea por ocupación tanto de líquido, de material infeccioso, de aire, en el caso del neumotórax, de lo que sea, que hace que la pleura sea el blanco del diagnóstico y del tratamiento, ¿sí? El empiema característicamente se presenta no en sectores gravitacionales, como pasa en los derrames pleurales de tipo trasudado o de tipo cardiogénico o virostático. Tiene una forma más lenticular, y generalmente, para diferenciarlo de procesos vinculados o originados en el pulmón, forman ángulos abiertos, como ven acá, no sé si se ve ahí en la pantalla, forman ángulos abiertos la lesión
pleural con el resto de la pleura, ¿sí? A diferencia, como vamos a ver después, del absceso pulmonar o del compromiso respiratorio primitivo, que forma ángulos más cerrados. Eso sirve para distinguir cuando tenemos un proceso originalmente pleural u originalmente parenquimatoso. Eso tiene implicancias obviamente terapéuticas, diagnósticas y demás. Generalmente esta tomografía, cuando se hace una tomografía para evaluar un derrame pleural, porque sospechamos que puede haber un empiema o que puede haber un derrame pleural que esté complicado, es necesario hacer la tomografía con contraste, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la tomografía con contraste nos permite ver cómo está la pleura, ¿sí? Si ven acá, la pleura aparece engrosada. Generalmente la pleura, si ven acá, la pleura no se ve en las tomografías en un paciente que no tiene un compromiso pleural o que tiene un trasudado. Cuando hay un proceso exudativo a nivel pleural, la pleura se engrosa, puede ser en forma regular o irregular, generalmente mayor a 1 milímetro, ¿sí? Y se hace evidente en la tomografía de tórax con contraste. Y genera un signo, que es el signo de la pleura dividida, que es las dos hojas pleurales, tanto parietal como la visceral, y en el medio se encuentra el proceso en curso. Eso es prácticamente patognomónico de que el proceso que se está generando es un proceso estrictamente pleural y es un proceso exudativo y probablemente infeccioso, ¿sí? Es decir, el poder ver la pleura engrosada y con el signo de la pleura dividida son elementos que nos orientan a que el proceso sea pleural, exudativo y probablemente de origen infeccioso, ¿ah? A veces podemos encontrar burbujas de aire, como es este caso. Eso puede ser por varios motivos. Uno de ellos es que haya, a ver si tengo una imagen acá, sí. Eso es que haya o una comunicación con la vía aérea, ¿sí? Haya una comunicación bronquial, o puede ser también de que él se haya drenado y tenga un drenaje de tórax, o haya tenido un drenaje de tórax y él se haya permitido la presencia de aire. Y como decíamos anteriormente, cuando el proceso es primariamente pulmonar, la imagen va a ser diferente, va a generar una imagen más redondeada, no tan lenticular como en el empiema, y va a generar ángulos más cerrados con respecto a la pared torácica, ¿ah? Las paredes generalmente son más gruesas, y bueno, lo que hay es una necrosis y hay una pérdida del parénquima, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el empiema pleural, es decir, con el compromiso pleural, el compromiso pleural generalmente genera una lesión ocupante de espacio y comprime las estructuras. Cuando hay un absceso pulmonar, hay destrucción pulmonar, hay necrosis, y la lesión ocupante de espacio no es tal, sino que hay pérdida de tejido, ¿sí? Es una diferencia muchas veces imagenológica clara. Otro elemento que siempre aparece y que siempre estamos a la pesquisa a nivel pleural son la presencia de aire, ¿sí? Por alguna lesión que genere un neumotórax. Recuerden que los neumotórax generalmente cuando el paciente está parado, ¿sí? Cuando está en bipedestación, el aire empieza a colectarse en el sector superior, ¿sí? Y se ve un casquete, acá no traje ninguna imagen, pero se genera un casquete de aire en este sector, y bueno, dependiendo de la gravedad, va a ser la entidad de esa imagen. En el paciente que está en decúbito supino, es decir, que está acostado, el aire empieza a colectarse en el sector anterior y ese casquete no es tan evidente. Y cuando ese neumotórax no es total y existen sectores del pulmón que todavía están indemnes, puede haber sectores que están hiperinsuflados y hacer que ese tórax no parezca, que el neumotórax no parezca tan evidente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos parénquima por debajo, que es el otro lóbulo que está hiperinsuflado y tapa el resto del tórax. ¿Se explicó ese concepto? ¿Se entendió eso? Porque medio me entreveré un poco ahí. Y bueno, y una de las maneras de verlo y de identificarlo es a través de lo que se llama el signo del surco profundo en los pacientes que están ventilados y que están en decúbito supino, obviamente, que están acostados boca arriba, y que es una pronunciación del ángulo costofrénico,
más de lo habitual. Generalmente el pulmón, al tener ese sostén sobre el diafragma, lo aplana mucho más. Cuando se pierde eso, genera una pronunciación mucho más marcada, generando ese signo que se llama el signo del surco profundo. Y que no necesariamente tiene que tener pérdida de las estructuras pulmonares en la imagenología. Acá lo vemos en otras imágenes, ¿sí? Acá, si ustedes ven, a simple vista, si bien puede haber algún elemento de hiperclaridad a derecha, ven que claramente el diafragma derecho está mucho más trazado a lápiz, se ve mucho más marcado y mucho más profundo el surco costofrénico. Esto es un elemento indirecto, siempre a tener en cuenta en los pacientes ventilados y en los pacientes en decúbito supino. Y traje una imagen a izquierda, donde se ve no solo el signo del surco profundo, sino que hay presencia de aire entre la silueta cardíaca y el diafragma, ¿sí? No sé si lo ven ahí, es otro elemento indirecto de que el gas se distribuye en forma anterior y puede hacer muy difícil el diagnóstico de neumotórax. Y puede hacerse mucho más complejo cuando los campos pulmonares están mucho más alterados y se encuentran otras alteraciones que puedan hacer mucho más difícil su identificación. Muchas veces es difícil darse cuenta que acá hay un neumotórax, ¿no? Pero hay que tener la sospecha de que, bueno, el borde cardíaco aparece excesivamente nítido, probablemente sea por el decolamiento del aire. Cuando eso sucede también hay una alteración de la grasa epicárdica que genera como una zona más grumosa. Acá es muy específico, es muy difícil de darse cuenta, pero en pacientes que no tienen tanto compromiso parenquimatoso es más fácil de darse cuenta de eso. Bueno, la pronunciación del ángulo costofrénico, una hiperclaridad o una hipertransparencia que si bien no es muy evidente, sí hay una simetría clara. Entonces, muchas veces cuando empezamos a sumar estas alteraciones, hay que poner en pista de que, bueno, que puede haber una alteración de colección de aire a nivel del espacio pleural. Bueno, los pacientes que puedan tener un compromiso respiratorio previo, lo más frecuente son los EPOC, pueden alterar muchas veces las imágenes que clásicamente se describen, ¿sí? Por lo que decíamos recién, muchas veces el aire o las imágenes más consolidativas o el edema pulmonar mismo, realmente no tienden a ir hacia áreas que son muy patológicas, porque no pueden hacerlo, no pueden consolidar, no pueden generar imágenes típicas de edema pulmonar, y eso pasa sobre todo en los pacientes que tienen enfisema. ¿Ah? El enfisema característico del tabaquista es el centro lobulillar, es el que vemos acá, que son esas imágenes parcheadas, hiperdensas, que se entremezclan con tejido sano, que es lo que traduce que hay destrucción segmentaria del pulmón, y que eso predomina claramente a nivel de los lóbulos superiores. ¿Ah? Siempre el compromiso respiratorio en las enfermedades inhalatorias es a nivel de los lóbulos superiores, y el enfisema del tabaquista no escapa de esa excepción. Pueden haber bullas o alteraciones paraseptales, que bueno, es cierto, pueden romperse y generar neumotórax, pero que también es menos frecuente de ver en el tabaquista, pero está descrito obviamente, y se ve sobre todo en pacientes que inhalan otro tipo de tóxicos, como pasta base, bueno, ese tipo de cosas. Después, cuando el daño es más difuso, más extenso, que compromete todo el pulmón, que es decir, cuando es el pan lobar, hay mayor destrucción, ahí es difícil ver imágenes consolidativas claras, no vamos a ver la típica imagen de consolidación como un procograma aéreo, esas imágenes van a desaparecer, no existen,
vamos a tener pequeñas áreas en vidrio ilustrado en forma muy difusa. El edema pulmonar va a pasar lo mismo, no va a presentar la típica imagen clásica. Estos estadios se ven en el enfisema del fumador avanzado o en aquellos que tienen un déficit de alfa-1 antitrypsina u otras patologías. Pero no solo el parénquima pulmonar está alterado en los pacientes con EPOC, a veces también existe alteración de la vía aérea, tanto de la pequeña vía aérea, generando bronquiolitis y demás, que vamos a ver después, más adelante en una imagen, pero también se genera alteración de la vía aérea superior, sobre todo a nivel traqueal y bronquial. Son pacientes más susceptibles a la presencia de traqueomalacia, es decir, a un mayor colapso o una mayor predisposición del colapso traqueal, tanto sea por la compresión extrínseca, por hiperinsuflación y enfisema, sino también porque las paredes bronquiales y traqueales están sometidas a una infección crónica que hacen que sus paredes y su sostén cartilaginoso sea mucho más débil y genere esta facilidad. Esto sucede muchas veces que al retirar el sostén neumático de la presión positiva, tanto de BNI como de ventilación invasiva, y pierdan ese sostén de presión, son pacientes que exacerban rápidamente y muchas veces puede deberse a este tipo de patologías que estén asociadas, no digo que sea la causa, pero que estén asociadas. Bueno, y con respecto a patrones más específicos que nos orienten a otro tipo de patologías en pacientes bastante más complejos, es que identificamos distintos patrones que en un contexto determinado, tanto clínico como paraclínico, nos puede orientar fuertemente a algunas entidades diagnósticas clásicas. Debemos tener en cuenta que, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, es que vamos a ver la mayor alteración y la mayor diversidad de patrones específicos. No siempre son infecciosos, si bien la mayoría de las veces o de los compromisos respiratorios de los pacientes inmunocomprometidos son de origen infeccioso, existen otras causas que debemos siempre tener en cuenta que nos pueden dar patrones radiológicos o tomográficos muy parecidos a los infecciosos y que no lo son. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta el tipo de drogas que ha recibido, sobre todo si son drogas quimioterápicas, como el ARA-C, por ejemplo, en los pacientes hemato-oncológicos, los anti-CD20 como el rituximab, en pacientes ya sea oncológicos, como pacientes portadores de patologías autoinmunes, distintas quimioterapias que pueden, el busulfán, que pueden ser neumotóxicas y generar patrones tomográficos y radiológicos que puedan orientar un proceso infeccioso, aunque no lo sea. La radiación, es decir, la neumonitis rádica, ¿sí? El edema pulmonar por fuga capilar, que típicamente se da en estos pacientes o que puede darse en estos pacientes. Y después procesos propios de las enfermedades neoplásicas o de las enfermedades de base que tienen su compromiso propio pulmonar, como pueden ser los linfomas, que pueden infiltrar el pulmón, las leucemias, que pueden también comprometer el pulmón, sobre todo las leucemias que tienen un recuento de glóbulos blancos patológicos muy elevado y pueda generar extasis pulmonar, vasculitis secundarias a los procesos neoplásicos, o linfangitis carcinomatosa, rechazo de trasplante, etc. Y según, yendo más a lo infeccioso, según el tipo de compromiso inmunológico que presente el paciente, va a ser el microorganismo o la característica imagenológica que presente. En todos ellos siempre hay que tener presente, como vemos en este esquema, y en la parte más periférica del esquema, siempre vamos a tener que tener presentes, independientemente
del tipo de inmunidad que esté alterada, la presencia de infección bacteriana o viral. Pero si empezamos a ir un poco más y a hacer foco en las lesiones más dirigidas según el proceso inmunosupresor que esté en juego, cuando está alterado la función neutrofílica, es decir, sean pacientes que estén neutropénicos, que es el caso de los pacientes que son trasplantados, de los pacientes corticoideos crónicos, es decir, los corticoideos crónicos se definen aquellos que toman por lo menos 10 miligramos de prednisona a día en 3 meses, en promedio, obviamente. Pacientes neutropénicos, pacientes con síndromes mielodisplásicos, pacientes con leucemias mieloides agudas, pacientes con trasplantes. En ellos tenemos que tener en cuenta este tipo de patologías, es decir, la aspergilosis pulmonar, la presencia de micobacterias, nocardia, mucormicosis, virus sistémicos y toxoplasma. ¿Sí? Esto es lo característico de los pacientes neutropénicos. Aquellos pacientes que tienen déficit de células T o que son que su déficit inmunológico está mediado por células T, como es el caso del VIH, por ejemplo, o aquellos pacientes que tienen linfoma. También se comparte aquellos pacientes que son trasplantados y pacientes que tienen que son corticoideos crónicos o sometidos a algún tipo de quimioterapia. Acá debemos abrir un poco más el espectro a otro tipo de microorganismos, sobre todo oportunistas, y bueno, y pensar en la neumocitosis, en la criptococosis, también la micobacteria y el toxoplasma. Y en aquellos pacientes que tienen una alteración de la inmunidad humoral, es decir, una alteración de las células B, ya sea por hipogamaglobulinemias congénitas o adquiridas o lo que sea, por hiperesplenismo, porque sean asplénicos, o porque tengan un déficit del complemento, o, bueno, o porque reciban rituximab, como decíamos hoy, o pacientes con mieloma. Aquí van a cobrar importancia, sobre todo las bacterias que son encapsuladas, ¿sí? Los gérmenes encapsulados, sobre todo las neumonias vinculadas al neumococo, al meningo y al hemófilus. Es decir, que según sea el tipo de inmunidad que esté alterada, va a ser el tipo de abanico de enfermedades a los cuales potencialmente podemos encontrarnos. Y la presentación imagenológica, sobre todo tomográfica, puede ser muy variable y el tipo de lesión que se presenta puede ser orientadora al germen que lo está provocando. Por ejemplo, pueden ser imágenes nodulares, como vamos a ver después, que esto lo vamos a ver típicamente en la aspergilosis pulmonar, en su contexto clínico acorde, obviamente, la nocardia, bueno, determinadas bacterias. Puede haber un engrosamiento septal, como vemos acá, con un engrosamiento claro de los septos, ¿sí? Que también puede ser muy inespecífico, pero está descrito para las neumonias atípicas. Pero cuando esos septos que están ahí bien marcados se acompañan de vidrio ilustrado en el medio, que genera el patrón de crazy paving, patrón de empedrado, ¿sí? Eso ya abre un poco más la puerta a otros microorganismos y a otras lesiones que puedan estar en curso. Pueden haber lesiones cavitadas, como en este caso, sobre todo a nivel de lo que son las micobacterias, tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, y algunas bacterias como el estafilococo aureus o los bacilos gram negativos, sobre todo la pseudomonas, como decíamos hoy, y algunos hongos como la histoplasmosis. Nódulos excavados, ¿sí? También característico de la aspergilosis pulmonar, ya habíamos dicho que también se podían ver los nódulos, y de otras entidades como la nocardia y la actinomyces israeli. Imágenes más consolidativas, que se ven bueno, en las bacterias y en la aspergilosis, derrame pleural, opacidad en vidrio ilustrado. Acá se ve también el patrón de empedrado que decíamos hoy, que es más característico de la neumocitosis, que como vamos a ver, la neumocitosis, aparte de este patrón en vidrio ilustrado y con engrosamiento septal, también puede haber otras imágenes características, como la presencia de neumatoceles.
La presencia de micronódulos, ¿sí? Incluso micronódulos centroglobuliciales con árbol en brote, como se ve en este caso, que también es característico de ocupación de pequeña vía aérea, como puede ser en la neumonía viral, en la tuberculosis. Es decir, distintos tipos de patrones pueden ser orientadores a la etiología que esté en juego. Y por ejemplo, los nódulos que se encuentran cavitados, que son hallazgos bastante frecuentes en los inmunodeprimidos, lo más frecuente por lejos es que sea de origen infeccioso, y aquellos gérmenes que cavitan, que generan nódulos y cavitan, son generalmente la nocardia, micosis como la aspergilosis y las micobacterias. Puede ser también causa embolias sépticas por una infección sistémica, sobre todo por estafilo, ¿sí? Generalmente en esos casos son bien periféricas, como en este caso, de imagen más triangular, y hay un poco más de, quizás como acá o como acá, una imagen más consolidativa circundante. Hay imágenes que no son inflamatorias, que no son infecciosas y que puedan generar imágenes nodulares cavitadas, como pueden ser patologías inflamatorias crónicas, como la artritis o la granulomatosis sistémica. El signo del halo es otro elemento que frecuentemente se va a buscar en los pacientes que tienen inmunodepresión e insuficiencia respiratoria o infección respiratoria. El signo del halo es esta imagen en vídeo ilustrado que corona y que rodea un nódulo o una masa más definida. Ese vídeo ilustrado que se encuentra circundante a ello es hemorragia, ¿sí? Debido a la lesión, acá lo vemos bien claro, ¿no? Generalmente es hemorragia. Es bastante característico de las infecciones en los pacientes neutropénicos, es decir, los pacientes, cuando aparecen estas imágenes, generalmente en pacientes neutropénicos hay que buscar infecciones micóticas invasivas, principalmente la aspergilosis. Son imágenes que incluso van cambiando con el estado inmunitario del paciente, aparecen en el contexto de una neutropenia severa, es decir, profunda y prolongada. La neutropenia profunda y prolongada es aquella que, bueno, son menos de 100 neutrófilos y por lo menos durante una semana. Eso es lo que define a la neutropenia profunda y prolongada, y es en esos pacientes donde más frecuentemente podemos observar estas lesiones y que son bastante características de la aspergilosis invasiva. Existen otras entidades que también lo pueden generar, no es específico de la aspergilosis, cualquiera de ellos puede ser, tanto infecciosas como no infecciosas. El signo del halo invertido, que es al revés, es una zona más consolidativa que rodea un área en vidrio ilustrado. Eso también puede verse en las infecciones fúngicas invasivas, es bastante característica. Incluso en un mismo paciente puede verse signo del halo y después transformación a signo del halo invertido, si puede haber distintos patrones dentro del mismo paciente. El patrón de empedrado o crazy paving es el que hablábamos hoy, el que les comentábamos hoy, que es el engrosamiento. Esto es una imagen de una proteinosis alveolar, pero es el ejemplo más patente de eso. Es una imagen con los septos bien engrosados y vidrio ilustrado ese interior que genera ese patrón de empedrado. Cuando se da en el contexto de un paciente con infección, lo principal a pensar, o donde está más descrito, es en la neumocitosis, pero puede verse en cualquier otra infección viral o micótica. Existen también otras entidades como las neoplasias que lo pueden dar, puede haber elementos idiopáticos, o incluso lo podemos ver en el distrés respiratorio, en la hemorragia alveolar e incluso en el edema pulmonar de origen cardiogénico, ¿sí? No se va a ver nunca esta imagen típica que vemos acá, se va a ver mucho más atenuada, pero, o incluso más parcheada, pero puede encontrarse en esas situaciones clínicas. Acá, como lo vemos, en distintas situaciones clínicas van a ver el mismo patrón.
Y bueno, y con respecto a las imágenes nodulares, los nódulos generalmente pueden ser traducción de diferentes patologías. Y los nódulos no son todos iguales, sino que los nódulos pueden ser de 3 tipos y se pueden presentar en 3 topografías diferentes, lo cual nos va a indicar la importancia de identificar dónde van a estar, es que según dónde se encuentren y cómo sean, esa es la patología al cual responde. Puede ubicarse a nivel centrolobulillar, y una variante de los nódulos centrolobulillares es el árbol en brote, como vamos a ver. Pueden ubicarse en forma de random o aleatoria o dispersas en distintas partes del parénquima, que es lo que se conoce como la siembra miliar, o puede encontrarse a nivel pleural, a nivel de las cisuras, que ahí el compromiso principal es de los ganglios linfáticos, y eso está traduciendo un compromiso más más linfangítico, como puede ser la linfangitis carcinomatosa, como puede ser la sarcoidosis, etc. Pero bueno, lo importante a destacar es que van a reflejar compromiso de la pequeña vía aérea, aunque puede ser compromiso vascular, pero quédense con el concepto de que el compromiso es de la pequeña vía aérea. Cuando su ubicación es centrolobulillar, generalmente respetan el espacio pleural, no llegan hacia el espacio pleural. Generalmente se encuentran de forma más difusa, parcheada, que bueno, y siempre traducen, o la mayoría de las veces, traducen un proceso infeccioso de fondo, aunque hay entidades que no necesariamente estén vinculadas a lo infeccioso. El árbol en brote es una entidad, es una variante o es un tipo de nódulo centrolobulillar. Recuerden que habitualmente las vías respiratorias chiquitas, pequeñas, no se ven en la tomografía, salvo que estén llenas de moco, de líquido o de contenido que se hagan visibles en la tomografía. Eso es lo que hace que aparezca el árbol en brote, ¿sí? No es más que la pequeña vía aérea rellena de material purulento, secreciones, lo que sea, que hace visible la pequeña vía aérea. Generalmente lo ubicamos más cerca del sector subpleural. Recuerden que no llegan a la pleura, pero se encuentran más cerca del sector subpleural porque es donde la vía aérea es más pequeña. Y es orientador de determinadas infecciones muy diferentes, como puede ser por una infección bacteriana, tuberculosis, distintas micobacterias, virus, etc. Pero es un patrón muy característico de la aspiración de vía aérea. Ahí tiene una imagen un poco más clara de lo que es el árbol en brote, ¿sí? Esas ramificaciones ahí nodulares. Y vieron que esas imágenes son bien distintas a estos nódulos, estos micronódulos, que se distribuyen en forma bastante más pareja, ¿sí? Bastante más pareja, todos más o menos iguales, del mismo tamaño, ¿sí? Y minando todo el pulmón. Esto es debido a que, y esto no es en parches, esto es más bien más difuso. Esto es debido a que esta diseminación se da a través de la sangre. Y generalmente se va a dar en los sectores más basales, si bien característicamente se encuentra en todo el pulmón, realmente se da en los sectores más basales porque gravitacionalmente es donde circula mayor cantidad de sangre. Y esto es lo típico del patrón miliar y de la diseminación hematógena de las distintas afecciones, ya sea tuberculosis, que es la que más conocemos, pero puede ser también una diseminación hematógena de un cáncer, o hongos, virus, etc. Y esta es la otra disposición de los nódulos que decíamos hoy, que también ven que es bastante diferente a la disposición de los otros nódulos. Acá se encuentran bien dispuestos sobre la cisura, ¿sí? O sobre la pleura, más acá, generando esa cisura más arrosariada, que es orientativo de otras entidades, como puede ser la linfangitis, sarcoidosis, etc. Es decir, que la distribución de los nódulos va a, y
la búsqueda, dónde se encuentran ubicados y cuáles son sus características, puede ser un elemento orientador, diagnóstico, para, para ir un poco más dirigido a la búsqueda de la afección. Acá hay un pequeño esquema que, bueno, después lo miran, de cómo desglosar un poco esa búsqueda. La opacidad en vidrio de lustrado es otra entidad también característica que siempre vemos, que es una atenuación del parénquima pulmonar, y generalmente nos orienta a la presencia de un edema pulmonar o a la presencia de determinadas infecciones, generalmente por neumocitosis o infecciones virales, como puede ser el citomegalovirus. Y después hay otros elementos no infecciosos que no vienen al caso, que son menos frecuentes, sino tanto del paciente grave, no vienen al cuento. Esto típicamente la presencia de vidrio de lustrado, esto es lo que se ve en pacientes, sobre todo con ese compromiso extenso de vidrio de lustrado en pacientes con neumocitosis. Puede ser bien uniforme, con compromiso bilateral extenso, o más parcheado, como vemos acá, y más inespecífico. Y puede presentar estas imágenes, como vemos acá, que son dilataciones parenquimatosas, que son quistes, que tienen pared fina, que son neumatoceles, que también son bastante características de la infección por neumocistis. Y bueno, para terminar, saber que ¿Está Juan? Juan.